Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, esta vez para Haití. En Haití van a tener que tener mucho cuidado porque va a estar temblando mucho. Ahora veréis el por qué lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ay, se me pone mala blusa. Empezamos por Fort Liberty. Por Liberty se van a producir sismos, son sismos, ¿vale? 2.0, profundidad, y un terremoto también. 2.0 con una profundidad de 107 kilómetros. 2.4 a 2.9, máximo con profundidades de 115 a 126 kilómetros. 2.1 con una profundidad de 132 kilómetros. 2.4 4.0, máximo con profundidades entre 144 a 159 kilómetros. 4.2 con profundidad de 167 kilómetros. 4.4 4.8, máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 4.2, una profundidad de 112 kilómetros. 4.4, 4.8, con profundidades entre 90 y 95 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 105 kilómetros y 5.2 a 5.7, máximo con profundidades entre 2 y 40 kilómetros. Si repito varias veces el mismo, es porque no va a haber uno, sino va a haber dos, ¿de acuerdo? Con esas mismas magnitudes. La misma va a producir un sismo de 5.9, profundidad 152 kilómetros y un 6.0, profundidad 127 kilómetros. También se va a producir terremotos. 7.1, profundidad 149 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 86 kilómetros. Así que mucho cuidado. Fort Liberty. En los Cayos, mucho cuidado, ¿vale? Porque se va a producir, además de los sismos y los terremotos, maremotos. Sí, Haití va a sufrir maremotos. Empezamos por los sismos, 2.1, profundidad de 83 kilómetros. 2.3, 2.9, máximo con profundidades entre 96 a 103 kilómetros. 2.1 con profundidad de 118 kilómetros. 2.1 con una profundidad de 126 kilómetros. 3.3 a 3.8, máximo con profundidades entre 140 a 149 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 155 kilómetros. 4.2 a 4.7, máximo con profundidades entre 158 a 161 kilómetros. 4.9 con profundidad de 177 kilómetros. Entre 176 y 177, basta por esos dos. 5.1 a 5.5, máximo con profundidades entre los 15 y 20 kilómetros. 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre 38 y 40 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 6.0, profundidad 109 kilómetros, 6.1 profundidad 93 kilómetros y 6.3 profundidad 72 kilómetros. Además se va a producir otro terremoto de 7.0, profundidad de 187 kilómetros, 7.1, profundidad de 168 kilómetros, 7.3, profundidad de 142 kilómetros y 7.5, profundidad de 128 kilómetros. Os digo antes de que para dejar claro de cuándo se ha hecho estas predicciones, están hechas hoy 3 de enero 2026, son las 9 de la noche hora España, ¿de acuerdo? Ahora seguimos con los maremotos en los Cayos, o les Cayos, también se pronuncia así. Fuerte maremoto 7.7 con profundidad de 106 kilómetros a 98 millas de las costas de los Cayos. Alerta tsunami con olas de hasta 18 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de mañana, así que mucho cuidado. 8.0, profundidad 74 kilómetros a 60 millas de las costas de los Cayos. Alerta tsunami con olas de hasta 26 metros de altura. Eso es lo máximo a lo que pueden llegar, ¿vale? No significa que vaya a ser de esa altura, ¿vale? Que pueden llegar hasta ahí, según también el maremoto, según la magnitud y la profundidad que haya. Y también
es más la distancia de lo que es la costa, la distancia que hay entre la costa y donde se produzca en el mar. Eso también puede, puede perjudicar más o menos, ¿vale? Para estos maremotos. Lo explico de esa manera para que las personas que no sepan mucho que entiendan. 8.3 profundidad 92 kilómetros. Y el 8.0 se va a producir de noche. Y 8.3 profundidad 92 kilómetros a 12 millas de las costas de los Cayos, alerta tsunami con olas de hasta 31 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de madrugada. Ahora vamos a seguir con Jacomel. En Jacomel veo que se va a producir lo siguiente: 2.2 profundidad 74 kilómetros. 3.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 90 y 95 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 97 kilómetros. 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 103 a 108 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 112 kilómetros. 4.2 a 4.8 máximo con profundidades entre 116 y 130 kilómetros. 5.1 con una profundidad de 139 kilómetros. 5.3 a 5.6 máximo con profundidades entre 95 a 123 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 6 kilómetros. Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe veo que también se va a producir terremotos, así que mucho cuidado. Empezamos por los sismos. 3.3 profundidad de 62 kilómetros. 2.7 a 3.4 máximo con profundidades entre 70 y 79 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 92 kilómetros. 3.9 a 4.3 máximo con profundidades entre 100 y 103 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 107 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 106 kilómetros. 5.1 a 5.5 máximo con profundidades entre los 113 a los 128 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre los 8 y los 30 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 6.1 profundidad 148 kilómetros y 6.4 profundidad 112 kilómetros. También se va a producir estos terremotos de 7.0 profundidad 193 kilómetros. 7.2 con una profundidad de 168 kilómetros y un 7.4 con una profundidad de 109 kilómetros. Así que mucho cuidado. Cabo Haitiano. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque va a haber maremotos también. Y ya terminamos las predicciones con Cabo Haitiano. Sismo de 2.4 profundidad de 88 kilómetros. 2.7 máximo con profundidades entre 94 a 100 kilómetros. 3.9 con profundidad de 105 kilómetros. 4.2 a 4.5 máximo con profundidades entre 109 a 117 kilómetros. 4.7 con profundidad de 125 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 22 y 30 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre los 9 y 21 kilómetros. También se va a producir sismo de 6.0 profundidad 91 kilómetros, 6.5 profundidad 69 kilómetros. También se va a producir terremoto 7.0 profundidad 183 kilómetros, 7.2 profundidad 152 kilómetros, 7.4 profundidad 110 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 91 kilómetros y un 7.7 con una profundidad de 42 kilómetros. Con el 7.7 va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 28 metros de altura. Va a ocurrir a 49 millas de las costas de Cabo Haitiano. Mucho cuidado. También se va a producir maremotos de 7.0 profundidad 55 kilómetros a 99 millas entre 99 y 102 millas de las costas de Cabo Haitiano. Va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 10 metros de altura, que incluso puede llegar a 12 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de mañana al mediodía. Hora haitiana. Y este 7.0 lo veo que va a ocurrir
lo que es el mar, ¿vale? Pero el epicentro va a ser porque va a haber un terremoto antes, ¿vale? De 7.1, ¿vale? Con una profundidad de 48 kilómetros, va a haber el día anterior, ¿vale? Y va a ocurrir en Puerto Príncipe. Entonces eso va a hacer que la placa sísmica esté en movimiento. Y al ocurrir el maremoto al día siguiente, porque va a ser muy seguido uno del otro, ¡boom! Va a estallar, va a haber mucha destrucción, así que mucho cuidado. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Haití, primera y única parte. Nos vemos.